¿Usted cree que existe alguna evidencia física contundente de un contacto extraterrestre? Por favor, dígame su opinión abajo. Leemos todos los comentarios. Me gustaría leer el suyo. Y es que en la ufología siempre encontramos argumentos escépticos afirmando que nunca hay evidencias físicas de los contactos extraterrestres. Y siempre les decimos que están muy equivocados o, en su defecto, mal informados. Pero para eso estamos aquí. La historia de Carl Higdon es simplemente alucinante. Un hombre sale a cazar y en el bosque se encuentra con un tipo que dice ser extraterrestre, y para probarlo le da un paseo en su nave y de hecho lo lleva a otro planeta. Este es el protagonista de esa historia que paralizó la prensa en 1974. Y aquí en este video le contaremos la historia para que usted sea quien juzgue si esto fue real o no. Esto es Alien Truth. ...25 de octubre de 1974... Condado de Carbon, Wyoming, Estados Unidos. Carl Higdon era un hombre de 41 años, dedicado a la industria petrolera. Su hobby era la caza deportiva y, según sus conocidos, era muy bueno en eso. Aquel día partió desde muy temprano con la intención de cazar durante el fin de semana en el Bosque Nacional Medicine Bow, y aunque viajó en coche varias horas para llegar al lugar, tuvo que seguir el camino a pie debido al mal estado de la carretera. A medida que entraba al bosque, cada vez más el sonido matutino se silenciaba. Parecía estar en un lugar donde no había presencia humana, un lugar totalmente despoblado. Sin previo aviso, se encontró con un grupo de ciervos. Allí observó al líder de la manada. Era un enorme macho con cuernos ramificados. Entusiasmado, preparó su rifle y apuntó hacia el animal. Carl disparó sin que le temblara la mano, pero algo extraño ocurrió. Algo que dejó a Higdon estupefacto. Cuando la bala salió, no se escuchó ningún sonido en absoluto. Y el rifle tampoco retrocedió como era normal. El hombre se percató de que la bala volaba hacia adelante de manera lenta y sin explicación alguna cayó al suelo, como si hubiera chocado en el trayecto con algo invisible. De repente el trabajador petrolero sintió algo extraño en el aire. Cada vez el ambiente se ponía más tenso. Él, aseguró, tenía la sensación de estar en un lugar con electricidad estática. Asustado, decidió recoger la bala, pero al hacerlo encontró algo inusual. Estaba deformada. Parecía que la bala hubiera chocado con un objeto duro. Al pestañear, se dio cuenta de que la manada de ciervos había escapado. Aún así, Carl Higdon sentía que no estaba solo. Y no se equivocaba. Al girar a un lado, vio a un ser con aspecto de hombre. Estaba de pie. Al principio creyó que se trataba de otro cazador y bajó su arma, pero el extraño sujeto caminó, salió de las sombras y comenzó a avanzar hacia Carl, quien inmediatamente se dio cuenta de que algo no estaba bien. Su corazón comenzó a palpitar más rápido y sentía sus rodillas temblorosas, hasta el punto de creer que se desmayaría. Higdon aseguró posteriormente a los medios locales que en ese momento comenzó a pensar que debió quedarse en el cañón McCarthy, tal y como lo había planeado en un principio. El hábil cazador sentía que algo se acercaba al escuchar crujir las ramas en el suelo. La figura humana se escondía detrás de las sombras de los árboles circundantes. Parecía esconderse, pero no por mucho tiempo. A los pocos minutos, aquella presencia salió de los árboles y Higdon vio su real apariencia. Medía más de 1,75 y tenía un extraño traje que se ajustaba como una escafandra. Usaba un par de cinturones de seguridad y otro cinturón metálico con una estrella amarilla alrededor de la cintura. No tenía orejas,
y sus ojos eran pequeños y hondos. Tenía 3 dientes enormes visibles. 2 de estos parecían antenas que salían de su frente. El cabello en realidad parecía paja, carecía de cuello, su cabeza estaba pegada directamente a los hombros y eso no es todo. Sus brazos eran raros. En uno tenía un cincel o una especie de herramienta para cortar cosas duras en lugar de una muñeca. En el otro no tenía ninguna articulación propia de una mano humana. El enigmático ser se le acercó y lo miró por varios minutos, hasta que le hizo una pregunta como si fuese una presentación amigable. Le habló en su propio idioma, el inglés, y preguntó: ¿cómo estás? Aterrado, el hombre le contestó con un lacónico bien. Luego de un minuto, la criatura asintió acercándose más y más, y aunque tenía un aspecto extraño, aquel ser no parecía amenazante. Incluso le preguntó a Carl Higdon si tenía hambre. Sin dejar que Higdon contestara, el ser humanoide sacó una bolsa de plástico y mediante una técnica de levitación sobre el objeto, se la entregó al hombre, quien revisó la bolsa y encontró 4 píldoras en su interior. Esas píldoras son capaces de mantenerte todo el día lleno, le dijo la criatura con un tono amigable. Finalmente, el ser se presentó. Dijo llamarse Auso One y señaló un objeto transparente con forma cúbica que no tenía ventanas ni una puerta de entrada, tampoco un tren de aterrizaje. Solo estaba en el suelo, inerte. Auso One le preguntó a Higdon si quería dar un paseo, pero de forma inexplicable, el sujeto ya se encontraba en la nave. Mientras estaba confinado de pies y brazos con unas cintas, las preguntas internas atacaban al petrolero. ¿Cómo se había teletransportado tan rápido a la nave? ¿Cómo cabía en un espacio tan reducido? ¿Por qué este ser quería dar un paseo con él? No obstante, estas preguntas fueron calmadas cuando vio algo semejante a un campo de fuerza donde flotaban 5 ciervos congelados. El hombre estaba seguro de que eran los mismos animales que vio en el bosque. De repente, una criatura similar a Auso One le colocó un casco en la cabeza. La nave comenzó a moverse, mientras Higdon veía en las paredes transparentes cómo la nave subía y dejaba el piso. En un parpadeo, se encontraban en el espacio profundo. Carl fue informado. Le dijeron que viajarían a 163.000 años luz de la Tierra, hacia un planeta en el que Carl vio una gran torre luminiscente donde de forma enigmática había seres humanos, aunque nunca supo quiénes eran y por qué estaban ahí. Auso One le contó que ellos venían a la Tierra a cazar algo que era muy raro en el universo. Luego, se dirigieron a una sala para escanear a Higdon. Y entonces las criaturas le dijeron que Carl no se ajustaba a sus intenciones y que lo mejor era llevarlo a casa. En un parpadeo, regresaron a la Tierra y dejaron al hombre en el bosque, justo donde estaba el rifle tirado en el piso. Los seres desaparecieron. Higdon estaba confundido, desorientado y con miedo. Realizó una llamada de emergencia a las autoridades y entonces comenzó la investigación. Algunas personas reportaron el avistamiento de extrañas luces aquel día. A través de una hipnosis, lograron que Carl recuperara sus recuerdos. Incluso fue evaluado por profesionales médicos, quienes quedaron atónitos al encontrar que las cicatrices dejadas por una tuberculosis que padeció habían desaparecido, junto a cálculos en los riñones. Además, se encontró algo que, junto a las pastillas que le dio el ser, constituyó una evidencia física del relato: la bala aplastada en uno de los bolsillos de su chaqueta. Las investigaciones arrojaron que esto era posible si la bala hubiese hecho contacto con un objeto más duro que la madera o piedra del bosque. Los diarios dieron seguimiento a las indagaciones médicas y policiales, pero de pronto, de una manera que realmente no debería sorprendernos, aparecieron agentes militares, quienes le solicitaron las pastillas para analizarlas, pero nunca revelaron ningún resultado públicamente, y las evidencias fueron simplemente confiscadas. Auso, en la mitología etrusca, significa dios del amanecer.
pero no se ha encontrado otro significado relevante del nombre. Este siempre ha sido un caso perfecto en la ufología, ya que no solo hay testimonios, sino reportes policiales, seguimiento periodístico, estudios médicos, análisis psicológico y psiquiátrico, evidencias físicas como la bala aplastada y las pastillas que recibió del ser. Pero de pronto todo eso quedó en el olvido y se detuvo cualquier indagación en cuanto los militares intervinieron. Pero esto ciertamente sucedió, y aquí en Alien Truth no lo hemos olvidado. ¿Usted qué piensa? Para Alien Truth, Eduardo Betancourt.